La tarde cae sobre el estuario del Río de la Plata, como una lámina de plomo. Un barco gris humo aparece inmóvil frente a Montevideo. Su cubierta, salpicada por destellos de antorchas. Son cargas de demolición. A bordo, hombres exhaustos corren en silencio, obedeciendo la última orden de su capitán. Minutos después, una flor de fuego se abre en mitad del río, seguida por un gemido metálico que parece no terminar nunca. El Admiral Graf Spee, orgullo de la Kriegsmarine, se parte por dentro y comienza a arder. Es 17 de diciembre de 1939. Y con ese incendio, medido, deliberado, termina la primera gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, lejos de Europa, frente a las costas de Uruguay. ¿Por qué un buque que aún podía luchar se destruye a sí mismo? ¿Quién decidió el destino de cientos de marineros alemanes, británicos y neozelandeses en un puerto neutral del Atlántico Sur? ¿Y cómo una guerra de engaños diplomáticos y relojes de bolsillo fue más determinante que el calibre de los cañones? 4 días antes, al amanecer del 13 de diciembre de 1939, el raider alemán Admiral Graf Spee localizó humo en el horizonte. El comandante Hans Langsdorff, 45 años, veterano de superficie, llevaba semanas cazando mercantes aliados en el Atlántico Sur. Su buque, un acorazado de bolsillo, combinaba velocidad, autonomía y 6 piezas de 280 milímetros, capaces de destrozar a cualquier crucero. Al acercarse, descubrió que no era un convoy indefenso. Eran los cruceros británicos HMS Exeter y HMS Ajax, y el neozelandés HMNZ Achilles. 3 contra 1. Langsdorff eligió combatir. El Exeter disparó sus 6 cañones de 8 pulgadas. Ajax y Achilles, con baterías de 6 pulgadas, maniobraron agresivos, intentando dividir el fuego alemán. El Graf Spee, con radar de tiro y excelente óptica, abrió a larga distancia con 280 milímetros y pronto alcanzó al Exeter, que quedó gravemente dañado. Incendios a bordo, torres inutilizadas, decenas de muertos. Pero los británicos y neozelandeses no se apartaron, se acercaron, acortaron la distancia. Y allí, donde los 280 milímetros alemanes eran reyes, las andanadas de 6 y 8 pulgadas empezaron a cosechar impactos dolorosos. El Graf Spee no fue perforado hasta el corazón, pero recibió heridas profundas. Sala de máquinas afectada, plantas de tratamiento de combustible dañadas, cocina destruida, sistemas de control de fuego reducidos. Hubo al menos 36 muertos y más de 60 heridos entre su tripulación. El propio Langsdorff resultó contuso por una explosión. En la banda aliada, las cifras también pesaban. En el Exeter murieron decenas. Ajax y Achilles contaron bajas y daños. Era una batalla pareja y brutal, peleada a cuchillo en mar abierto. Hacia el mediodía, el Graf Spee se desprendió con cortinas de humo y puso rumbo a Montevideo. Buscaba refugio neutral, reparación mínima y tiempo. Montevideo le abrió la puerta, con reloj en mano. Uruguay, país neutral, debía aplicar la Convención de La Haya, 1907. Un buque beligerante podía permanecer un tiempo limitado, en principio 24 horas, ampliable hasta 72, y solo efectuar reparaciones necesarias para garantizar su seguridad en la mar, no para recuperar capacidad ofensiva. El canciller uruguayo, presionado por los embajadores británico y alemán, midió cada solicitud con precisión quirúrgica.
El embajador británico, Sir Eugene Millington Drake, entendió que el campo de batalla se había trasladado a los pasillos del puerto. Exigió la aplicación estricta del límite de permanencia, impugnó cada repuesto, cada pedido de reparación, y recordó la regla de las 24 horas entre salidas de buques rivales. Si el alemán zarpaba, debía hacerlo con margen suficiente para no toparse con unidades enemigas que hubieran partido antes. Mientras tanto, la prensa y la población montevideana abarrotaban la Rambla. Miles de curiosos mirando un barco enemigo anclado a pocos kilómetros. En hospitales, marineros alemanes heridos eran atendidos. En el muelle, oficiales de puerto examinaban listas de daños y pedidos. En oficinas consulares, teléfonos y telegramas no paraban. En alta mar, los cruceros Ajax y Achilles vigilaban. El Exeter, destrozado, se retiró. Pero, desde las Malvinas, había salido a toda máquina el HMS Cumberland, otro crucero pesado que, al día siguiente, se unió al bloqueo. Y, sobre todo, Londres desplegó un arma sutil, el rumor. Por la vía diplomática, por la prensa, por fuentes casuales, dejó caer que un portaaviones y un gran crucero de batalla, nombres como Ark Royal o Renown, acechaban la boca del estuario. Era una exageración calculada. La Royal Navy, aún lejos de su cenit de 1940-41, no podía saturar el Atlántico Sur de grandes unidades en días. Pero necesitaba que Lengsdorff lo creyera. El objetivo era simple, que el capitán alemán no se jugara a un combate final. Lengsdorff pidió más tiempo. Uruguay concedió reparaciones estrictamente de seguridad, soldaduras de emergencia, limpieza de agua contaminada en combustible, trabajos eléctricos menores. Nada en dirección de calibrar cañones, restaurar dirección de tiro o arreglar seriamente las plantas. También corrió el reloj, 72 horas. La tarde del 17 de diciembre se acercaba. En el camarote de oficiales, rodeado de partes técnicos, Langsdorff tenía 3 opciones. Intentar romper el bloqueo al atardecer, navegar por el río hacia alta mar y apostar a la velocidad y al humo para esquivar una línea de cruceros tal vez reforzada a la salida. Pedir internación en Montevideo hasta el fin de la guerra. Jurídicamente débil, Uruguay prefería no cargar con esa bomba diplomática. Autodestruir la nave, salvar a la tripulación trasladándola a buques mercantes y remolcadores alemanes y argentinos, y cruzar al otro lado del río para internarla en Argentina. El Graf Spee aún conservaba sus grandes piezas, pero el sistema de control de tiro estaba dañado, su combustible estaba contaminado por esquirlas y aceite quemado. La cocina inutilizada complicaba la vida a bordo. Y un combate a la salida, en aguas someras y previsibles, contra 2 o 3 cruceros con artillería coordinada, era más que una temeridad. Langsdorff, marino profesional antes que propagandista, hizo la cuenta con frialdad. Lo más valioso no era el hierro, eran sus hombres. Ordenó desembarcar a la mayoría de la tripulación, que pasaría a barcazas y buques auxiliares con destino a Buenos Aires para su internación. Después, dispuso las cargas. La imagen final, ese barco estallando como un sol triste frente a Montevideo, no fue un acto teatral, fue una decisión militar. A la vista de miles en la Rambla y de reporteros que transmitían minuto a minuto, el Graf Spee salió de puerto con dotación reducida, fondeó mar afuera y tras evacuar al último grupo, detonó las cargas. Arcos de fuego, columnas de humo negro,
la silueta partiendo, la proa alzándose. Era el fin del raider, que en unas semanas había hundido o capturado 9 mercantes y mantenido en jaque a fuerzas aliadas enteras en el Atlántico Sur. En la ciudad, algunos aplaudieron, otros guardaron silencio. No era una victoria de desfile, era el cierre de un episodio complejo, con hospitales llenos, con marinos de ambos bandos muertos y heridos, con diplomáticos agotados. Pero estratégicamente fue un triunfo aliado. Neutralizaron un buque incómodo sin arriesgar una gran batalla ni vulnerar la neutralidad uruguaya. 2 días más tarde, en Buenos Aires, Hans Langsdorff se quitó la vida. 19 de diciembre de 1939. Dejó cartas donde asumía la responsabilidad por su decisión y defendía el honor de su tripulación. Murió como había vivido, dentro de un código profesional que separaba, a su entender, el deber del fanatismo. La tripulación fue internada en Argentina. Algunos marinos nunca regresarían a Alemania. En Londres, la Royal Navy celebró silenciosamente. Había ganado con una combinación de insistencia táctica, presión diplomática y un bluff inteligente. En Berlín, la propaganda intentó transformar la autodestrucción en gesto heroico. Pero los estrategas entendieron el golpe. Un acorazado de bolsillo, concebido para burlar a los cruceros y amenazar rutas, había sido cercado por coordinación, por ley internacional y por la gestión de percepciones. La batalla del Río de la Plata fue breve en minutos de fuego y larga en implicancias. Dejó lecciones que, a la distancia, siguen nítidas. 1. La guerra moderna no se decide solo con calibres. El Graf Spee montaba cañones superiores. Aún así, un binomio táctico, agresividad de 2 cruceros ligeros y un pesado, coordinación de fuego, maniobra, lo llevó al dilema. La potencia bruta no compensa sistemas dañados, logística comprometida y falta de puertos amigos. 2. El derecho internacional importa, incluso cuando todos disparan. Las 72 horas no fueron un detalle burocrático, fueron el diapasón de la batalla. Uruguay, con firmeza discreta, aplicó la convención y sostuvo su neutralidad bajo lupa. Un país pequeño marcó el ritmo de potencias en guerra. La información y la desinformación cambian decisiones. La llegada real del Cumberland y la posibilidad, amplificada, de fuerzas mayores afuera, hicieron su trabajo. Langsdorff tenía informes, pero no certezas. Y en la duda, escogió salvar vidas. El liderazgo pesa. Podía intentar la gloria desesperada. Eligió el sacrificio del hierro. En sus cartas, insiste en que su deber era evitar una muerte inútil de su tripulación. Fue una decisión impopular entre halcones, difícil en su carrera, pero humana. Detrás de los partes hay rostros. Enfermeras uruguayas que atendieron a marineros de uniforme distinto al suyo. Vecinos de Montevideo que llevaron flores a los heridos sin preguntar idioma. Marinos de las Chiles, neozelandeses que habían cruzado medio mundo contando que, al amanecer del 13, el olor a cordita se mezclaba con sal húmeda y miedo. Cocineros del Exeter con las manos vendadas repartiendo té negro entre compañeros chamuscados. Suboficiales alemanes con la ropa manchada de humo y aceite mirando su casa de acero hundirse como si fuese un ser vivo.
y diplomáticos que, agotados, salieron a respirar a la Rambla, sabiendo que ese día la tinta pesó tanto como la pólvora. La autodestrucción del Graf Spee no cambió por sí sola el curso de la guerra, pero envió señales profundas. A los corsarios alemanes, el Atlántico Sur no era un patio sin cerco. Había ojos, había leyes, había puertos que contaban los minutos. A las naciones neutrales, era posible sostener reglas entre gigantes y ser respetados por ello, si se actuaba con consistencia y transparencia. A la opinión pública mundial, la guerra también podía decidirse con astucia, con paciencia y con límites jurídicos que, aunque incómodos, salvaban vidas. En la noche de Montevideo, el humo del Graf Spee se disolvió lento sobre las aguas marrones. A esa distancia, el río parece mar abierto, pero tiene memoria de orilla. Todo lo que ocurre queda cerca de la gente. Aquella semana de diciembre de 1939, una ciudad pequeña sostuvo el peso de una guerra enorme, y un capitán solitario eligió que su barco muriera para que sus hombres vivieran. La guerra seguiría devorando ciudades y océanos, pero aquí, en el Río de la Plata, la historia dejó una frase escrita con luz y ceniza. A veces, la victoria es impedir la batalla, que no debe librarse. Y a veces, el acto más violento que puede ordenar un marino es que su propio barco arda para que su gente vuelva a casa.